Contrario a la opinión popular, cultivar una mentalidad de creer sin cuestionamientos no es un bien categórico, y si se lleva demasiado lejos, puede ser un mal total. Cuando tú escuchas que el enemigo usa algo tan lindo, ¿verdad? Que suena lindo, ¿verdad? Porque dice, Dios contesta todo, Dios está en todas. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios, junto a Emanuel Soto y Giancarlo Natal. Y en el tema de hoy, este episodio número 13, vamos a estar contestando la pregunta: ¿contesta Dios siempre la oración? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque la costumbre que tenemos hoy día, especialmente en la iglesia, es que Dios siempre contesta la oración. Incluso Él contesta a veces con un no. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Giancarlo, ¿qué tú crees? Este tema está interesante. Pues como vamos a leerle en este tipo y como nosotros ya hemos hablado de muchas cosas bien similares y sobre esto cae perfecto con muchas cosas que ya hemos grabado en el anterior episodio, pero aquí va como que más directo al punto y va a aplicar lo que hemos hablado. Claro. No, porque prácticamente esto es un resumen de muchas cosas que ya hemos discutido. Y para mí, en lo personal, cuando yo leí este capítulo, que es el capítulo número 22, si no me equivoco, del libro de A.W. Tozer, La oración, para mí fue chocante. Porque yo era uno de esas personas que pensaba que Dios siempre contesta la oración y a veces responde con un no. Y sí, se entiende, ¿verdad? Que puede ser ahora una hora no. Pero, oye, Dios a veces no contesta la oración. Y cuando no contesta, ¿cuál será la razón? Eso, para mí, eso es lo que es más impactante. Es que ya estamos acostumbrados, hemos sido enseñados por la religión que, ¿sabes? Bien poético, que Dios contesta todo, Dios te dará todo. Es parte de es poético, suena hermoso, ¿verdad? Atrae mucha gente de fuera de la religión a ver, pues, como que se ve lindo, pero triste. Hay mucha gente que coge a Dios y lo ve como un genie, que lo que hace es cumplir deseos. Y cuando no le cumple los deseos, automáticamente piensan que algo mal con Dios o la religión, no con ellos. No, exacto. Mira cómo dice A.W. Tozer. Contrario a la opinión popular, cultivar una mentalidad de creer sin cuestionamientos no es un bien categórico. Y si se lleva demasiado lejos, puede ser un mal total. Y es verdad, mucha gente cree lo que sea y cree sin cuestionar. No cuestiona ese hecho de, oye, Dios siempre contesta la oración. No cuestiona, ni siquiera de esto. Ahora, mira también que él dice, A.W. Tozer, el mundo entero está lleno de trampas del diablo. Okay. El mundo entero está lleno de trampas del diablo y la trampa más mortífera es la religiosa. ¿Cómo es eso? El error nunca parece ser tan inocente como cuando se encuentra en el santuario. Oh, wow. Oye, Giancarlo, esto tú y yo lo sabemos bien. El enemigo, cuando va a engañar a alguien, él es bien sutil. Yo creo que tú estás claro en eso. Es bien sutil. No, es súper fácil engañar a alguien cuando tú mezclas esa mentira con medias verdades. Claro, nosotros, el humano lo hace cajato en la política y las cosas. Imagínate el príncipe de las mentiras, que es el enemigo y el diablo, que los conoce nuestro corazón. Sí, ¿no? Él sabe dónde tirar donde nos gusta. Él sabe dar en el clavo, ¿verdad? Porque somos pecadores. Y como dice esa frase, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es literal. Y él ya sabe dónde uno cojea, ¿verdad? Él no es omnipotente, él no tiene un poder igual que Dios. Pero él sabe dónde tirar esos ganchitos para engañarnos. Y es tan eficiente porque tú ves mucha gente que han caído. Siempre caen por lo que ellos pensaban que era su fortaleza. Porque pues la fortaleza también puede traer confianza. Y la confianza es una debilidad si está basada en ti, no en Dios. Exactamente. Y no, por eso es que A.W. Tozer dice entonces: creo que una de esas nociones falsas se encuentra a menudo en plácidos lugares sonrientes y en compañía de otras nociones de ortodoxia incuestionable. Se trata de la noción de que Dios siempre contesta la oración. Y como él dice también, se explica que Dios siempre contesta la oración, ya sea de manera afirmativa o negativa, o sustituyendo por otra cosa el favor deseado. Ok, en otras palabras, si estamos hablando de las 3C, ¿cuál es el tema? ¿Cómo es la enseñanza y cómo lo aplicamos? ¿Qué estamos hablando y cuál es el tema de ahora? Es que A.W. Tozer
dice que uno de los engaños del enemigo es hacerte creer que Dios siempre contesta la oración. Y eso está fuerte de por sí. Sí, esa oración, y no en términos de oración, de orar, pero de una sentence, Sí. es fuerte cuando tú escuchas que el enemigo usa algo tan lindo, ¿verdad? Que suena lindo, ¿verdad? Porque dice, Dios contesta todo, Dios está en todas. Y eso es ya de por sí No, el enemigo. y vamos a ver por qué eso es peligroso. Porque es peligroso creer que Dios siempre le va a contestar la oración a una persona. Porque tiende a ignorar cosas que la Biblia sí enseña que debemos estar haciendo para que Dios conteste Y realmente lo dice nuestras tantas oraciones. veces. Ay, Dios. No, lo dice muchas veces y aquí usted va a reconocer rapidísimo, si ha estado escuchando los episodios, los versículos más famosos de esta serie sobre la oración. Sí, no, y eso es siempre hay que tenerlo en mente. Ok, mira cómo entonces dice E.W. Tozer. Ahora bien, sería difícil inventar un truco más formidable que este para proteger la imagen del individuo que formula las peticiones que han sido rechazadas por falta de obediencia. De ese modo, lo único que tiene que hacer cuando la oración no recibe respuesta es sonreír y explicar que Dios dijo no. ¿Qué está diciendo W. Tozer? Que la razón por la que Dios no le contestó a este individuo hipotético, y tristemente un individuo que existe, es que no está viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Y me encanta cuando él dice sonreír, porque eso enseña que tienes que llegar a un nivel de maduración. Donde ser un hijo, cuando tu padre te dice que no, sonreír, confiar y decir, pues yo voy a confiar en mi padre, que me dijo que no, eso significa que me espera algo mejor. Que esto era malo. So, yo voy a confiar y sonreír. ¿Y qué pasa? Siempre es bueno confiar, porque sí, hay momentos donde Dios no nos puede dar las cosas. Pero en este caso, este individuo está viviendo en rebeldía, creyendo que está obedeciendo a Dios, pensando que Dios está bien contento con él, pero está viviendo el garete, y cuando ora no recibe respuesta. Y le estamos enseñando a este individuo, no, pues, Dios dijo que no. Cuando le deberíamos estar enseñando es, papi, tú estás desobediente. No, por eso una persona que está desobediente no va a sonreír. Porque se va a frustrar. Exactamente. Por eso tiene que llegar. O alguien, para yo poder sonreír, cuando yo le pido algo y sonreír y decir, pues Dios dijo que no, se requiere maduración. Porque mayormente alguien va a decir, pues voy a cambiar mi método de oración. Pues tengo que orar más, tengo que luchar, que hemos hablado en el episodio anterior, que hay que se lleva a lo que es la lucha. La oración siempre debe ser una lucha, que fue el episodio anterior. Sí. Hay que poder llegar. Y tú ves que esto y esto se complementan porque esa gente va a la lucha. Pues dicen, pues quizás sea malo. No, dicen, no, él nunca va a pensar que es malo porque pues el deseo interno es que ellos quieren que eso. Si ellos lo piden es que lo quieren. Y ya es que van, no, es que tengo que orarlo todo el día. No. ¿Y qué pasa? Como también dije en el episodio anterior, asegúrate que tu lucha no sea en vano. No vaya a ser que estés pidiéndole a Dios algo que no es conforme a su voluntad. Te lo voy a decir desde ahora, estás perdiendo el tiempo. Porque Dios no te va a responder. Porque no estás pidiendo conforme a su voluntad. Y aquí entramos entonces a la segunda parte. ¿Cuáles son las enseñanzas? Mira como dice E.W. Tozer también. Cuando nos presentamos delante de Dios con una petición para que Él modifique a nuestro favor una situación existente, es decir, que Él conteste la oración, se deben cumplir dos requisitos. Giancarlo, ¿cuáles son esos dos requisitos? La que siempre hemos mencionado, que ahora tiene que ser hasta parte de tu oración cuando estés orando. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso en mi lenguaje, ya yo siempre que estoy orando, a su voluntad. Me lo recuerdo 1000 veces. Sí, ya está en mi sistema. Ese es el número 1. Número 2. Debemos basarnos en los que los cristianos de antaño solían denominar el fundamento de la oración, es decir, debemos vivir vidas que son agradables a Dios. Y me encanta que él dice como los cristianos de antaño, como los cristianos de antes. De antes todavía. Los que uno dice los de campo. Que a veces uno los menospreciaba porque pensábamos que eran demasiado religiosos, pero ellos tenían razón en algo. Tú quieres que Dios te responda a las oraciones. Tú tienes que vivir una vida que a Dios le agrade. Eso no es opcional. Incluso vamos a probarlo con la Biblia porque aquí nosotros somos hombres de la Biblia. ¿Qué pasa? La iglesia se ha puesto tan flexible que ha como que intentado hacer hasta la palabra flexible. Porque pues, y eso es corrupción. Todo para agradar.
Sí, porque queremos, ¿cómo lo dice? Queremos dulcificar lo que dice la palabra. Queremos suavizar lo fuerte que es. Ponerle miel a palabras como arrepiéntete o muere. Y es como que... Estos son temas que vamos a hablar más adelante. Créeme que yo estoy motivado. Yo estoy motivado. Pero volviendo, mira, ¿qué dice la Biblia? Esto que dice I.W. Tozer es verdad. Hello. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 hasta el 24 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuáles son estos mandamientos según el apóstol Juan? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, una persona obediente es una persona que Dios salvó. De lo contrario, no puede estar viviendo en obediencia delante de Dios porque es una persona salva. Pero mira, qué importante es que entendamos esto. Que si estamos viviendo y estamos viviendo de forma agradable delante de Dios, obedeciendo sus mandamientos, guardándolos, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, que recibiremos todo lo que le pidamos a Dios. Y no es que quizás lo recibamos, recibiremos todo. Y esto Jesús lo confirma en Juan 15:7, donde Él dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Giancarlo, como sabemos, tú y yo ya hemos hablado sobre la importancia de la obediencia en la oración. ¿Qué más tú me puedes decir con esto que es bastante claro? Lo dice claro, pero si ustedes quieren hasta más directo, que como él dice ahí, que sea la voluntad y que él es tan importante cuando dice que Él los dará todo, ¿verdad? Sí, Él los va a dar todo. Pero, y suena como que demasiado, suena bien grande. Sí, como que acaso arrogante yo pensar que Dios me va a dar todo lo que yo pida si estoy viviendo en obediencia. Y tú dices, pues, ¿verdad? Dios me lo va a dar todo. Yo, sí, Dios te lo va a dar todo, pero la forma es que lo que se va a la perspectiva que muchos piensan es que, pues, solo que yo ore me lo va a dar Dios. Yo, mira, al menos que tú seas un humano perfecto, y aunque tú estés ahí, ¿sabes? Porque el camino de Dios es un camino largo e infinito, hasta el día que los vayamos con Él. Siempre vamos a tener errores, siempre vamos a pecar, siempre vamos a tener que aprender algo nuevo. Y por eso, todo da círculo a la Biblia. Por eso, aunque estés orando, aunque tú te sientas que tú estás bien, cada vez que ores, te tienes que dudar a ti y asegurarte que sea palabra de Dios, buscar texto, tener, tú sabes, refleja, ya no solamente confíes en ti, no digas, porque yo leo la Biblia sistemáticamente. No digas, yo creo que esto es lo que Dios quiere. Yo leo la Biblia todos los días, pero no va más allá. Por ejemplo, tú quieres hacer una oración bien importante. Esto es algo que yo quisiera practicar hasta yo. Primeramente, si yo quiero orar sobre un tema específico, sobre algo en mi vida, debes de solamente orar y después irme a leer la Biblia sistemáticamente, como que en orden. ¿Por qué no me enfoco más y digo, antes de hacer esta oración, yo quiero leer la Biblia sobre lo que yo voy a orar? Si quiero orar sobre salvación, quiero enfocarme más en eso, a estudiar. En otras palabras, tú me estás diciendo que tu oración debe ser dirigida por la palabra de Dios. Literalmente. La idea es que debes de ser a viceversa, que ores y después leas la Biblia, intenta hacerlo al revés, lee sobre lo que tú tienes pensado orar o hablar en tu corazón, para que Dios te lo confirme y te guíe en tu oración. Muy bien. Incluso esto va perfecto con lo que vamos ahora a decir. Mira, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, mira lo que está diciendo. Mira cómo dice el apóstol Juan. Sabemos, no dice quizás, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si yo sé que estoy orando conforme a la voluntad, como dijo Jesús en otro lugar, no dudes en tu corazón que Dios te va a responder. Incluso si se tarda la respuesta, puedes seguir orando por eso, porque eso te va a ayudar a tener paciencia, consistencia. Sí. Incluso, como en el episodio pasado, vas a seguir luchando por algo que vale la pena. Exacto, y eso prueba tu fe. Vas a volver a la Biblia, vas a verificar, vas a estudiar la Biblia, y hasta que el día que Dios te conteste esa oración que siempre estuvo basada en la palabra. Incluso dice, fue Jesús que Él dijo, usando la parábola de la viuda que estaba ante un juez malo, que constantemente ella iba donde Él y decía, hazme justicia. El juez malo no tenía ni miedo ni a Dios, era malo.
Pero que él dijo, pues para que ella me deje de molestar, lo voy a contestar y le voy a hacer justicia. Y entonces viene Jesús y dice, mira, si este hombre malo le contestó la petición, nuestro Padre no se va a tardar en contestarte a ti, porque Él sí te quiere contestar. Por ende, Dios no me ha contestado todavía. No te preocupes, ¿estás orando conforme a su voluntad? Aseguraste que esa es la primera pregunta. Sí, exactamente. ¿Estás orando conforme a tu voluntad? Ok, check. ¿Estás viviendo una forma agradable delante de Dios? Ok, check. Pues espera. Ahí sí te puedo decir, espera y sigue orando, porque en algún momento Dios te va a contestar. Y sigues repitiendo paso único. Exactamente, pero siempre asegurándote, mira, tú estás conforme a la voluntad de Dios. Ya estamos casi en lo práctico, ¿verdad? Pero... Pues mira, escribe. Sí, pero ¿qué te puedo decir? El último versículo que vamos a leer, mira. Santiago 4:3, ya también se lo deben saber de memoria. Que a veces tanto pedís y no recibís. ¿Por qué, Giancarlo? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Incluso el versículo 4 es mucho más claro. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Giancarlo, algo que yo puedo entender por lo menos, no solamente de este capítulo, sino de la Biblia en sí, que cuando yo oro y busco la voluntad de Dios en su palabra, mis deseos van a cambiar. O sea, mi mente va a cambiar. Mi forma de pensar va a cambiar. Yo creo que fue un episodio también que hablamos de la mente. Sí, renueva tu mente. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar. Y eso solamente se renueva cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios. Yo creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las enseñanzas si estás viviendo una forma agradable delante de Dios? Y si estás orando y pidiendo conforme a su voluntad, dice la palabra claramente que Dios te va a responder sin lugar a dudas. Vaya. Si no está haciendo eso, te lo digo desde ahora, Dios no te va a responder la oración hasta que tú cambies tu forma de vivir y tu forma de orar. Yo creo que eso está claro, ¿verdad, Giancarlo? Es bastante directo. Bastante directo. Combinado con todo lo que hemos hablado aquí, se ha escuchado, se supone que esto te esté llevando a una fundación bien fuerte a lo que oran. Pues sí. Sí, y no, ya, ¿qué te puedo decir? Ya lo que tú debes que hacer aquí es, pon de tu parte. Porque me encanta cómo incluso A.W. Tozer, no me acuerdo si es el principio del libro, que él critica que existan seminarios sobre cómo orar. La verdad. Porque él literalmente lo critica. Él dice, eso es como enseñarla, darle conferencia a alguien de cómo enamorarse. Eso tú no se lo enseñas a nadie. Tú no se lo enseñas. Ya está, obvio. Y es cierto porque cuando te pones a pensar, orar tú no lo puedes enseñar. Eso tú tienes que hacerlo. Eso es práctica, eso es vida. Eso es práctica, eso es vida. Eso es imitar. Cuando tú ves a alguien orar, es tan difícil a veces adquirir esa práctica de orar que incluso los discípulos de Jesús, cuando veían a Jesús orar, tuvieron que preguntarle, mira, enséñanos a orar porque es que te vemos a ti, vemos tu vida de obediencia total, vemos cómo Dios responde a tus oraciones. Enséñanos, que nos falta, porque es que yo quiero aprender a orar como tú. Yo digo que, Giancarlo, que ese es el deseo de cristianos. ¿Qué tú crees, verdad? Que debemos orar como Jesús oraba. Sí, porque, hacho, te digo, tantos años en el cristianismo y poquitas veces yo tenía esa conversación hasta pensar de esa manera de querer tener una vida de oración tan importante. Y ahora que hemos leído y hemos hablado tanto de la oración, es como que obvio. Ahora obvio, porque ya sabemos lo que es la oración, para qué es la oración, cómo usar la oración, cuál oración es mala, cómo fortalecer la oración. Ahora sabemos todo eso, ya lo hemos hablado, pero antes de todo esto era como que tú orabas y ya. Y tú no sabes lo importante que esa es la fuente de nuestra vida, esa es nuestra sangre, nuestra como... Es como respirar, es como respirar. Sí. Si tú no oras, es como si tú dejaras de respirar. Y dejar de respirar es difícil. Yo lo he intentado. Exacto, dice, pero yo no me muero, pero lo vas a sentir en el alma. Exactamente. Tu alma va a estar ahogada, va a estar sin fruto, va a estar con sed. Y eso te va a poder llevar a caminos malos. Y tu cuerpo va a intentar reemplazarle eso con otras cosas. Exacto. Y cuando eso pase va a ser bien difícil. Tenemos que evitar eso. Y por eso es que ya estamos en la parte 3 donde decimos, ¿cómo vamos a aplicar esto? Orando conforme a la voluntad, para eso tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que estar claro de lo que la Biblia enseña acerca de qué peticiones hacer, que a Dios le agrada. Y segundo, tienes que analizar tu vida. Esto yo creo que está bastante claro. De nuevo digo, analiza tu vida. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tus hermanos en la fe? ¿Estás ayudando a aquellos que están en necesidad? ¿O tú eres de los que lo mira y trata de echar para el lado y te escapa? O sea, son preguntas importantes, serias. ¿Por qué? Porque Dios toma eso en cuenta cuando tú le levantas una oración delante de Él. De lo contrario, si tu vida está en completa desobediencia delante de Dios y cada vez que tú ores, Dios va
prácticamente a repudiar, esa es la palabra clave, Sí. repudiar, no le va a gustar para nada tu forma de oración, porque no estás viviendo de una forma agradable de él. Giancarlo, ¿qué tú crees que es una de las cosas más importantes que un cristiano, especialmente un cristiano joven, debe entender para poder orar de esta forma? Pues que nunca va a llegar a ese nivel de oración si no ora primero que todo, porque tienes que practicarlo, tiene que ser parte de tu vida diaria. Y no solamente estoy hablando de hasta 10 minutos, entre más mejor. Y eso solamente va a llegar con práctica. Y le va a coger gusto con práctica. Al principio se te va a hacer difícil. Claro, como todas las cosas que uno no hace, lo mismo que leer la Biblia. Y esas dos cosas van de mano en mano. Tú no puedes decir, pues yo voy a orar y no voy a leer la Biblia. Porque después tu oración le va a hacer falta fuerza, no va a tener la palabra de Dios. Hasta tú vas a empezar a dudar. Tú cuando oras, es bien importante tener la imagen, hasta versículos, cuando estés orando, donde tú puedas reforzar lo que estás pidiendo y tus peticiones y tu creencia. Tú dices, porque yo estoy orando en esto. Porque Santiago 4:3, bla, bla, bla. Ya tú sabes. Exacto. Y dices, y eso te va a llevar a tener más fe en la oración y vas a orar más. Y cada vez que tú hables de tus oraciones, puedes tener una fundación en la Biblia. Uh-huh. Y cuando alguien te pregunte, ¿por qué tú estás orando en eso? Que tú fácilmente puedes decir, porque en este tal, yo leí que tal. Y eso me llevó a mí a orar por esto. Amen. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Incluso, simplemente para terminar con esto, cuando pidas a Dios, tú quieres que Dios te conteste una oración, esta oración es perfecta. Pide al Señor que Él te enseñe a orar conforme a tu voluntad. Sí. Pide al Señor que a través de su palabra Él te dirija y te abra la mente a cuál es la forma correcta de orar. Y pide al Señor que te revele si estás viviendo conforme a su voluntad. Ora para aprender a orar. Exactamente. Uno dice, ¿cómo es eso? Pero... Exacto. Ora para aprender a orar porque el Espíritu Santo te tiene que ayudar. Si no te apuntes que no vas a lograrlo. Necesitas de Él. Yo creo que eso está súper claro. Gente, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí hasta el final. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Para adelantarles, el próximo episodio va a ser el penúltimo sobre el tema de la oración, donde ya estamos próximos a entrar al último episodio sobre la oración, que va a ser el episodio número 15, donde tenemos un invitado especial, el pastor Francisco. Uy. Y yo estoy emocionado, yo estoy feliz. Tenemos muchos nuevos proyectos después que terminemos esta serie. Vamos a entrar en una serie nueva sobre la iglesia, sobre la cultura. Va a ser interesante. Todo lo que has escuchado y la frustración y la tensión cuando hablamos de la religión y de la iglesia, ahí se va a ver mucho más fuerte. Ahí va a ser el impacto. Y suelto. Estamos emocionados, estamos alegres. Sigue orando por nosotros. Y nada, Señor les bendiga. Hasta la próxima.